ahorita. Entonces, ¿dónde está? Acá. Casi siempre les comparto el documento antes, pero como tenemos eh, correcciones, entonces preferí no compartírselos todavía hasta que lo veamos entre todos. Eh, entonces, apenas terminemos de ver el documento, yo se los comparto. Entonces, bueno, este es el primer examen. Aunque les había dicho que íbamos a tener una pequeña parte sincrónica, tuve demasiados problemas con el TEC digital y con el formulario de Google, creo que es este compu. Entonces, al final me decidí no hacérselas y pues que trabajen solo en esta parte que es esa sincrónica, es de desarrollo, que al fin y al cabo, creo, bueno, muchos de los profes que aplicamos esta metodología, creemos que ustedes pues complementan más, aumentan el conocimiento cuando hacen un examen como este, ¿verdad? Entonces, la idea es que puedan aplicar lo que ya hemos visto en clase y justamente ahora que veamos la rúbrica van a ver cómo se les indica eso por ahí y también pues que adquieran conocimiento adicional al que ya vimos en clase y así puedan tener como una, un conocimiento más integral, los conceptos más integrados y relacionados con la realidad. Por lo tanto, pues eh, espero que aprovechen bastante el desarrollo del examen. Bueno, vamos a leer. Entonces, el examen vale 100 puntos, que pues corresponde a la nota, ¿verdad? O sea, los puntos que obtengan en el examen van a ser equivalentes a la nota que obtengan también. Recuerden que hubo algunas personas que hicieron presentación de puntos extra antes de este examen, por lo tanto también deben, pues yo les voy a considerar esos puntos en la nota total del examen. Evidentemente a la persona que expuso, ¿verdad? Si en un grupo de trabajo en este examen, pues solo una persona expuso, solo a esa persona se le verá reflejado el puntaje adicional eh, que corresponde a esa exposición extra, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, si todas las personas, si todo el grupo tuvo 95, pues la persona que expuso puede tener hasta 100, ¿verdad? Pero bueno, les compartiré la sumatoria total de la nota cuando ya haya revisado los exámenes. Entonces, este examen debe llevarse a cabo mediante resolución de casos de estudio que implican la investigación y el uso de referencias bibliográficas de calidad. En un ratito vamos o no, de una vez, veamos, porque me parece que hubo un grupo al que se me fue explicarles cómo, cómo buscar en el ranking de Simago. ¿Están viendo la pantalla de internet? No, profe. Que voy a compartir de nuevo. Es que debo de compartir pantalla. Ahora sí. Entonces, bueno, recuerden que deben entrar a esta página de Simago. Eh, Habían dos formas que hay dos formas para buscar referencias bibliográficas de calidad, ¿verdad? Entonces, una es, eh, esperen para ver. Una es que ustedes entren a Google Académico y busquen, por ejemplo, ¿qué puede ser un tema del examen de hoy? Por ejemplo, ah, déficit hídrico. Eh, estrés de déficit hídrico. Muy importante, siempre les recomiendo que busquen en inglés porque la mayoría de investigaciones de calidad, ¿verdad? De alto impacto y de investigación, pues sí, de calidad, está en inglés. Entonces les recomiendo mucho que busquen
en Google Académico de Inglés. Entonces, como se nos pide que las referencias bibliográficas sean actualizadas, acá en esta parte de la barrita de opciones acá a la izquierda, le pueden poner que sea, digamos, de 2017 a la fecha actual, y así van a encontrar artículos que van a estar solamente, digamos, en los últimos 5 años. Como pueden ver de este tema, que es uno de los temas del examen de hoy, artículos de 5 años o más recientes, tenemos hasta 16.700 en inglés, ¿verdad? Entonces, vean cómo tenemos un montón de información disponible que está eh, muy actualizada. Ahora, la forma de trabajar, bueno, es que ustedes escojan, por ejemplo, este artículo que fijo, bueno, por la revista es Q1 con solo verla, o escojan este otro, a ver, este, no estoy seguro si es Q1 o Q2, pero se ve bien. Digamos este, que no estoy seguro ni siquiera de en qué cuartil podría estar esa revista, entonces vamos a escoger este. Entonces, la idea de que ustedes trabajen con revistas que están en cuartil 1 y cuartil 2 es que ustedes, digamos, escojan exactamente la mitad de las revistas que son más buenas, ¿verdad? Recuerden que como son cuartiles, o sea, cada cuarto de esa división, o sea, es un ordenamiento de la revista más buena a la más mala, ¿verdad? Más mala en términos de calidad, de impacto, de las investigaciones que se publican ahí. Eh, entonces, digamos, nosotros para poder hacer investigaciones de calidad, también pues tenemos que citar o utilizar fuentes de información que también sea de calidad. Por lo tanto, si nosotros queremos tener una, digamos, eventualmente un artículo científico o un texto académico que sea de calidad y que sea lo suficientemente bueno como para que esté publicado en un texto que es cuartil 1 o cuartil 2, debemos utilizar solamente fuentes de información que estén en esos cuartiles, ¿verdad? En ese ranking, para que, digamos, no tengamos ningún problema con eso. Si nosotros queremos publicar en una revista, digamos, como cuartil 1, y utilizamos solamente en las fuentes bibliográficas información que vienen en revistas cuartil 3 o cuartil 4, probablemente, aunque lo que hayamos hecho sea muy, muy bueno y, digamos, la metodología y todos los resultados que tenemos pudieran ser considerados como para ser publicados en una revista cuartil 1, pero las fuentes de información que utilizamos para citar esa investigación es cuartil 3 o cuartil 4, probablemente nos van a decir que no, ¿verdad? Este, aunque sí, digamos, la información que hayamos generado, los datos que hayamos generado, sean lo suficientemente buenos como para estar en cuartil 1. Entonces, con solamente ese detalle importante, ya nosotros podemos cambiar el destino de a dónde, pues, publicarnos, ¿verdad? Lo que estemos produciendo a nivel científico. Eh, entonces, por eso es que ahora ustedes que están en segundo año de la carrera, más o menos como van en una tercera parte o la mitad de la carrera, eh, pues de una vez es bueno que ya empiecen a acostumbrarse a utilizar este tipo de fuentes de información. Por eso es que yo siempre en este curso les pido, les enseño cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, como les decía, los pasos son esos. Ustedes buscan en Google Académico el tema que les interesa. En este caso, bueno, yo escogí esta revista porque no estoy seguro de haberla utilizado antes. Sin embargo, por ser la casa del Elsevier, la casa editorial del Elsevier, uno pensaría que es bueno, pero vamos a ver. Entonces ustedes, bueno, se fijan un momento en el título con calma, se fijan en el resumen. Luego de que se fijaron en el resumen, se fijan en los resultados, y ya viendo los resultados, ustedes dicen, bueno, sí, esto sí me sirve.
o viendo la discusión, ustedes pueden decir si nos sirve este artículo, entonces súper bien, vamos a utilizar este artículo en la citación del examen, ¿verdad? O sea, lo vamos a usar para, eh, pues para resolver uno de los casos de estudio del examen. Entonces, para estar seguros de que es un artículo publicado en una revista científica, cuartil 1 o cuartil 2, lo que van a hacer es copiar el nombre de la revista, lo van a pegar acá en la página del ranking de Simago. Vamos a buscar a ver qué nos dice el ranking de Simago en cuanto a su ubicación en los cuartiles. Y vamos a ver, pues sí, esto es un comportamiento normal y esperable de una revista buena. En realidad, cuesta mucho que las revistas inicien de una vez en cuartil 1 o cuartil 2, ¿verdad? Casi siempre pasa este comportamiento que es ascendente en cuanto al impacto o al crecimiento, digamos, de las publicaciones o de la calidad de las publicaciones que van teniendo las revistas. Entonces, casi todas empiezan en cuartil 4, van subiendo a cuartil 3, cuartil 2 y cuartil 1. Esto es algo súper bueno, ¿verdad? Ver que una revista viene en ascenso y se ha mantenido en los últimos años en las mejores posiciones es lo que uno espera de una revista, ¿verdad? Entonces, teniendo eso claro, podemos utilizar este artículo completamente sin ningún problema y saber que estamos utilizando información de calidad. Cuesta mucho, se los digo, no es imposible, pero cuesta mucho que una publicación que esté en una revista cuartil 1 o cuartil 2 tenga algún error conceptual o eh, algún error metodológico o algún error, digamos, en cuanto al análisis de datos que sea importante, ¿verdad? Obvio, no, ningún artículo se publica, digamos, perfecto en todo, ¿verdad? Siempre hay alguna cosa, hasta comas o puntos o tildes que se nos quedan, ¿verdad? Pero si les digo, cuesta mucho que en este nivel, ¿verdad? Eso pase. Entonces, por eso es que los insto a que utilicen este tipo de publicaciones. Y bueno, si adicionalmente a eso se basan o utilizan la plataforma de Sotero que les enseñé a utilizar también en laboratorio, eh, pues van a tener mm, más facilidad en la gestión de la información. Y bueno, ya ahora que estamos acá, no sé si tienen dudas con respecto a buscar la información en el ranking o la información de la revista en el ranking. Si no, les iba a explicar la otra ruta. La otra ruta es que en lugar de ir a Google Académico, más bien busquen, por ejemplo, una de las revistas que viene en la lista de literatura, que son las que vienen son cuartil 1. Una es esta, New Phytologist, que es una que utilizamos mucho en fisiología vegetal. Entonces, ya ustedes saben que esta revista es súper buena. Vean que desde el puro inicio es cuartil 1 en fisiología y en ciencia de plantas, ¿verdad? Entonces, buscan la revista en el ranking, se van a las áreas de al área, digamos, de académica de la revista que nos interesa a nosotros, específicamente Plant Science, ¿verdad? Entonces le damos clic ahí y acá van a tener una lista bueno, de todas las revistas que tenemos eh, en ese tema. Vamos a ver si puedo más o menos calcular cuántas son. Son 472 revistas que están en el tema de plant science, ¿verdad? O ciencia de plantas. Y vamos a ver más o menos dónde está la mitad o el cuartil, a dónde empezamos a ver revistas de cuartil 2.
Ok, todavía todas estas las podemos utilizar. Todas estas las podemos utilizar con seguridad y tranquilidad. Acá todavía todas estas hasta acá. Digamos, de todas esas tenemos hasta la 230 revistas en el tema de ciencia de plantas o de fisiología vegetal que podemos utilizar sin ningún problema para y con toda tranquilidad para poder producir información de calidad. Entonces, pues prácticamente no hay justificación de por qué empezar a utilizar estas de aquí abajo, ¿verdad? O sea, estas de aquí abajo, yo las utilizaría solo si estoy trabajando con un tema que es demasiado específico y demasiado nuevo y que en estas revistas de arriba no esté, pero eso es virtualmente imposible. O sea, los temas más nuevos, más específicos, siempre van a estar en las revistas de mejor, de más alta calidad. Entonces, eh, lo mejor es que empiecen por la revista uno, 2, 3 y así sucesivamente. Digamos, pueden abrir, por ejemplo, eh, tal vez esta y esa. Utilizando estas tres revistas, ya de fijo, ustedes van a encontrar mucha información de la que necesitan para resolver el examen o para cualquier tema en fisiología vegetal y pueden estar seguros de que van a estar utilizando información de calidad. Entonces, la otra opción es que, eh, que busquen, vamos a ver acá, en la revista, habíamos hablado del déficit hídrico. Buscan en esta, es la misma, en esta otra, y vamos a ver cuántos artículos en los últimos años, eh, a veces en esta partecita de acá, por ejemplo, pueden escoger qué tan recientes quieren que sean esos artículos, incluso escogiendo el mes, podemos decirle 2017 y vean cómo tenemos 61 artículos relacionados con el tema de déficit hídrico en una revista que está Nature Plants, eh, que está en sexto lugar en el ranking de revistas de mejor impacto y pues probablemente toda la información que encuentren en estos artículos les pueda servir en alguna parte, ¿verdad? En alguna parte del artículo encuentren algo que les interese para resolver el tema o el caso y pues va a ser información de calidad y actualizada, ¿verdad? Entonces por eso les recomiendo que usen estos dos vías o que busquen en Google académico y después se aseguren que la revista es de calidad o que vayan al ranking primero, escojan la lista, de la lista las revistas que ustedes creen que más o menos les pueden servir, ¿verdad? Obviamente hay temas, hay revistas que son de fisiología vegetal, pero que están más enfocadas a otros temas. Por ejemplo, vean esta que está más enfocada en patología o está en diversidad de hongos. Entonces, pues por eso es que ustedes pueden ir viendo cuáles puede servir, ¿verdad? Por ejemplo, ya a partir de las 6 vemos que son más enfocadas en la parte de la planta, ¿verdad? En parte de fisiología vegetal, y por eso fue que yo escogí estas de acá. Entonces vean cómo tenemos una gran cantidad de información disponible, ¿verdad? Hasta 61 artículos bien actualizados y en una revista, cuartil 1, que nos pueden servir para resolver uno de los casos que ahorita les voy a presentar. Entonces, iba a hacer un trato con ustedes. Les iba a conceder a los que utilicen Sotero, les iba a conceder
un punto extra por cada pregunta que esté en el examen. Voy a escribirlo para que quede en las reglas del juego. Los grupos de trabajo que utilicen, bueno, que utilicen algún gestor bibliográfico tendrán hasta un punto extra por pregunta en el examen. ¿Ok? Les recomiendo Zotero porque es el que yo les enseñé a utilizar, ¿verdad? Pero pueden usar el que más les guste. Entonces vean que tenemos 4 preguntas, entonces pueden tener hasta 4 puntos extra en el examen. Es bastante con solamente utilizar Zotero y practicar cómo se usa, ¿verdad? Ya vimos que en realidad eso nos facilita un montón la vida, el uso de un gestor bibliográfico como Zotero, y más si hacen los grupitos, ¿verdad? Entonces, por eso quiero instarlos también a que utilicen Zotero, a que utilicen revistas Cuartil 1 y Cuartil 2 y que vayan acostumbrándose de una vez a hacer investigaciones de calidad, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si hay dudas con estas cosas, chiquillos, que acabamos de ver. Davey. Profe, ¿cómo se daría cuenta usted que nosotros utilizamos el gestor bibliográfico? Porque, digamos, cuando, voy a abrir Zotero, cuando ustedes citan, digamos que yo voy a, digamos que esto es un texto que es parte del examen, obvio es la pregunta, pero digamos que es parte del examen. Yo voy a citar aquí. Cuando ustedes citan con Zotero, por ejemplo, ¿qué pasó? Oh, voy a abrir un nuevo Word, a ver. Digamos que ustedes están citando ahí un parrafito con Zotero. Cuando ustedes citan con Zotero, se marca o se observa un sombreado particular y que incluso, digamos, si este documento me llega a mí y yo que tengo instalado Zotero, yo podría, digamos, fijarme en dónde era. Ajá. Si yo le doy, o sea, si ustedes me mandan este documento a mí con las citas hechas con Zotero, yo me posiciono sobre una cita y le doy acá, agregar o editar citación, se me despliega esta barrita donde sale la cita que ya está eh, y vean que está como con el conector de Zotero. Entonces, para mí es sencillo darme cuenta que usaron Zotero. Ok, ok, ya, gracias. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué más? Ya hablamos del punto 2, ahora el punto 3. El examen debe realizarse en grupos de trabajo, en grupos de 3 o 4 estudiantes fuera del horario de clase, ¿verdad? Es un examen asincrónico. La fecha de entrega de este examen es el lunes 14 de marzo de 2022, o sea, las preguntas están hechas como para que puedan hacer una por medio día, digamos, o sea, como una pregunta se puede responder o resolver en 4 horas o hasta menos. Las más difíciles, digamos, que se pueden resolver en 4 horas. Pero entonces les voy a dar muchísimo más tiempo para que lo puedan hacer con calma y eh, asegurarse de que pues no se vayan a estresar mucho con la resolución de este examen. Eh, la forma más fácil, hablando del tiempo que tienen,
La forma más fácil de resolver este examen es que ustedes primero lean los enunciados y traten de idear en conjunto, ¿verdad? Entre todos los integrantes del grupo, traten de idear una respuesta a ese caso sin basarse en nada, solamente en lo que ya hemos visto en clase. O sea, que ustedes puedan con su conocimiento inferir cómo resolver esa pregunta. Entonces ya generan una pregunta ahí inicial, una aproximación inicial acerca de la respuesta de la pregunta. Una vez que ya tienen eso, se van ahora sí, leen todo lo que puedan acerca del tema, se van a ir encontrando en los artículos que vayan leyendo, se van a ir encontrando pistas de si hay alguna cuestión específica y particular de la pregunta que requiera citar alguna cuestión en particular, pues ahí se van a ir dando cuenta. Y entonces ya ahora sí empiezan a meter las citas y empiezan a complementar y a enriquecer la pregunta, ¿verdad? Entonces, todas las preguntas se pueden resolver con el conocimiento que ustedes tienen de clase. Bueno, como en un 50% con el conocimiento que ustedes tienen de la clase. Entonces, por eso les digo que empiecen de esa manera y después ya empiezan a incorporar las citas. Nazaret. Sí, profe, una pregunta. ¿Las preguntas tienen una extensión máxima Sí, de texto? sí, ahí ahorita lo van a ir viendo. Ok, gracias. Bueno. Bueno, entonces decía que la fecha de entrega es el 14 y cada día de retraso en la entrega se castigará con 10 puntos totales. O sea, si lo entregan el martes, ya no podrían tener un 100, podrían tener hasta un 90 y así sucesivamente, dependiendo del día en que entreguen el examen. Las referencias que utilice para la investigación debe indicarlas en el texto, así como citas, ¿verdad? Así como en una sección de bibliografía. Y los grupos, bueno, eso es lo que acaba de poner, los grupos de trabajo que utilicen algún gestor bibliográfico tendrán hasta un punto extra por pregunta en el examen. Entonces vamos a los casos. El primero nos dice, del estudio de la exobiología se derivan, entre otras cosas, se derivan, entre otras cosas, aplicaciones para la terraformación de ambientes en lunas o planetas donde la humanidad podría colonizar. Algunos análisis realizados se basan en las adaptaciones de las plantas en ambientes extremos, principalmente aquellos donde la disponibilidad de agua dulce es limitada, ya que, al igual que en la Tierra, estos ambientes en zonas habitables del universo podrían tener una muy reducida disponibilidad de agua apta para los cultivos. Esto, bueno, ustedes saben que en la Tierra tenemos como un 70% de proporción agua-tierra. Sin embargo, de esa, el 97% del agua que hay es agua salada, o sea, es agua que no es apta para los cultivos. Entonces, por ahí ya les guié un poco en la resolución. Algunas plantas como Rhizophyra sp. poseen varias adaptaciones particulares que les permite prosperar en ambientes con muy bajos potenciales hídricos en comparación con el suelo, y que sería interesante poder emular esas adaptaciones en otros cultivos con el fin de aprovechar ambientes de condiciones extremas, ¿verdad? O incluso no solamente ambientes de condiciones extremas, lo voy a agregar de una vez, o incluso agua de riego de menor calidad, digámoslo así. Si tuvieran la oportunidad de realizar este tipo de investigaciones, ¿cuáles de las adaptaciones de Rhizophyra creen que serían las más valiosas tratar de ingenierizar en los cultivos en el futuro cercano para aprovechar fuentes alternativas de agua de riego? Bueno, ya ahí estaba. Y que finalmente podrían pensarse en posibilidades para la producción agrícola en exoplanetas. Entonces, nos piden, detallemos 2 adaptaciones de esas que tiene Rhizophyra, que son las más
que son las más interesantes para poder aprovechar agua de riego alternativa al agua que se utiliza actualmente, digámoslo así. Para este desarrollo deben usar un máximo de 200 palabras y si usan un esquema tipo infografía, se considerará la asignación de hasta 3 puntos extra obtenidos. Entonces, la pregunta vale 20 puntos, que van a dividirse 10 puntos por cada adaptación que expliquen. ¿Dudas con la primera? Bueno, pasamos a la 2. La 2 nos dice, ante cambios en los patrones de Profe, precipitaciones. Ajá. una consulta. En la pregunta anterior, ¿el máximo de 200 palabras es por cada adaptación o por las dos adaptaciones en total? No, en total, máximo 200 palabras. No, es que no voy a poner 100 cada adaptación, porque puede ser que una les tome más que la otra, entonces mejor 200 palabras totales. Gracias. Ok. Sí. Ahí dice algo de una infografía. Ajá. Eso es aparte, digamos, si yo hago la pregunta de 200 palabras, ¿la infografía es como complementaria o va incluida ahí? Como ustedes quieran, si usan la infografía de forma complementaria, digamos, no les tomaré en cuenta las palabras que estén contenidas en la infografía, pero que obvio tienen que ser dibujitos, ¿verdad? No, no pueden ser solamente cuadros de texto con flechas, sino que tiene que haber como, como esquemas, dibujos, eh, digamos como los que vimos en BioRender, ¿verdad? Que se pueden hacer. Obvio, si usan una infografía que son cuadros de texto con flechas, eso no, ni siquiera lo voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Ok. La segunda, ante cambios en los patrones de precipitaciones, se ha observado que en regiones de mediana altitud, particulares donde antes llovía 1500 milímetros anuales, ahora puede estar lloviendo 3 o hasta 4 veces más que hace 20 años. Esta situación ha beneficiado a algunos cultivos demandantes de humedad y ha permitido diversificar las actividades agrícolas de estas regiones. Sin embargo, entre otros efectos adversos, se ha identificado que los cultivos tradicionales de la región, o sea, los cultivos tradicionales de la región son los que se habían cultivado anteriormente a los cambios drásticos en la lluvia, hace unos 30 años o más, ¿verdad? O sea, eso es un cultivo tradicional en esa región, o lo que ustedes van a considerar un cultivo tradicional en esa región, en el contexto de este caso. Entonces dice que se ha identificado que los cultivos tradicionales de la región se observan con deficiencias muy marcadas, relacionadas particularmente con falta de cobre, pero también se nota intoxicación por zinc y manganeso. Voy un momento. Es que me tiene loco este WhatsApp. Lo voy a cerrar ya mismo. Estamos... Entonces les decía que, digamos que los cambios en las lluvias, el aumento en las lluvias en una región particular de mediana altitud, no nos dicen mucho detalle con respecto a eso, pero se dice que es mediana altitud, digamos, de 500 a 1000 metros de altitud puede ser mediana altitud, ¿verdad? No es importante, por eso no se los detallo tanto. Entonces, que en esa región, en una región de este tipo, o se nos dice en forma más general, en regiones de ese tipo, donde había antes una media anual de lluvias de 1500 milímetros, ahora llueve hasta
4.500 o 6.000 milímetros anuales, o sea, se triplicó o cuadruplicó y ahora pues en realidad es una zona que llueve demasiado para la altitud que tiene, más, digamos, esa cantidad más que hace 20 años. Entonces, hay algunos cultivos que tradicionalmente estaban adaptados a esas condiciones de lluvia y de altitud que están presentando efectos adversos por los cambios en las precipitaciones. Y dice que los que se observan o lo que se ha observado son deficiencias muy marcadas relacionadas con falta de cobre, pero también se ha visto intoxicación por zinc y manganeso. ¿Ok? O sea que esos cambios en las lluvias ha hecho, o sea que el que llueva más ha hecho que en los cultivos que antes estaban ahí pues súper bien, creciendo de forma óptima, ahora más bien tienen deficiencia de cobre e intoxicación por zinc y manganeso. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el enunciado. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es investigar acerca de dos posibles razones de cómo el aumento en las lluvias pudieron haber causado esos cambios. Y como les decía antes, eso pues lo pueden resolver con los conocimientos que tenemos del curso, pero igual complementándolo con referencias bibliográficas de calidad actualizadas, cuartil 1 y cuartil 2. ¿Ok? Por eso, cuando dice investigue, es no solamente el conocimiento que ustedes tienen, sino también indaguen en las referencias bibliográficas o en las investigaciones más recientes acerca del tema. Entonces, esto lo tienen que hacer en máximo de 200 palabras totales y van a tener, la pregunta vale 20 puntos totales, o sea, 10 puntos cada causa. 200 palabras totales, ¿verdad? O sea, para las dos causas que van a explicar. ¿Dudas con esta? Si no, seguimos. Dice, la tercera. Adicional a las deficiencias e intoxicaciones mencionadas en el punto anterior, ¿verdad? La pregunta de arriba. También fue posible ver que otro de los cultivos tradicionales, ¿verdad? Otro más diferente al de arriba, digamos, presentó deficiencias de azufre. Otro cultivo presentó deficiencias de nitrógeno y otro diferente, digamos, presentó deficiencias de fósforo. Entonces, ¿cuáles características particulares de esos nutrientes causan que ante el aumento de las lluvias se puedan observar deficiencia de los mismos? Entonces, es igual, con los conocimientos que ustedes tienen de las clases, pueden resolverlo. Sin embargo, es importante que complementen con referencias bibliográficas cuartil 1 y cuartil 2. Propongan dos estrategias biotecnológicas que permitan enmendar el suelo de cultivo y paliar la problemática existente. Entonces dice que la pregunta vale 40 puntos totales distribuidos en, primero, 10 puntos correspondiente a las características de los nutrientes, ¿verdad? O sea, a esta parte de acá que no está en negrita, pero ya la voy a poner en negrita. Luego, 15 puntos cada una de las estrategias que ustedes van a proponer, o sea, esta otra parte de la pregunta. Para esto pueden utilizar un máximo de 300 palabras. ¿Dudas con respecto a la 3? Sí, profe, a mí no me quedó como clara. O sea, nosotros tenemos que ver qué pasa con esos nutrientes y las deficiencias que provocan cuando hay un aumento en las lluvias, ¿es así? Prácticamente, usted lo Ok. dijo. Uh-huh. Y después de que ven qué es lo que pasa con esos nutrientes cuando hay aumento de lluvias, proponer dos estrategias biotecnológicas que permitan enmendar el suelo de cultivo. Bueno, digamos, estrategias biotecnológicas, hay muchas, ¿verdad? Y
muchas cosas se pueden hacer en este sentido. Sí, muchas cosas se pueden hacer. Entonces, por eso les pido dos. Cualquier cosa, si se les ocurre algo y no están muy seguros de si se puede considerar como una estrategia biotecnológica, me preguntan y yo les digo si sí o si no, para que ustedes, para poder orientarlos y que no tengan dudas en cuanto a si lo que están poniendo está bien o está mal, ¿verdad? Al menos en esta parte, nosotras de arriba no les doy esa opción. Luego, la última, dice, Costa Rica es un país que tradicionalmente se ha destacado por contar con una economía que es impulsada en una gran medida por las agroexportaciones, donde se destaca en productos como la piña, que si se ponen a revisar literatura, Costa Rica por muchos años ha sido el primer exportador mundial, bueno, el primer productor y exportador mundial de piña en el mundo, ganándole incluso a países gigantes como Brasil, ¿verdad? Que producen piña, Indonesia, Filipinas, Malasia y otros países asiáticos que son muy grandes en comparación con el tamaño de Costa Rica, y aún así Costa Rica se ha destacado mucho por el cultivo de la piña, ¿verdad? Luego el banano, que también es un cultivo tradicional y digamos, de mucho impacto económico en el país, y el café. Entonces, como nueva generación de biotecnólogos que son ustedes, son profesionales que se enfrentarán a nuevos retos, pero también a situaciones pendientes que deben tratarse urgentemente para que el sector siga siendo competitivo a nivel mundial y siga siendo un negocio rentable y atractivo para pequeños, medianos y grandes productores. Eso es porque en realidad en Costa Rica tenemos cosas que, aunque se ha trabajado por mucho tiempo, no se han podido resolver. Y la carrera, digamos, ya no es una carrera nueva, como se decía hace unos 10, 15 años, que era una carrera nueva emergente. Ya es una carrera consolidada, ya hay cerca de 800 graduados y ya es hora de que se empiecen a resolver problemas en el sector agrícola, biotecnológico, y que, digamos, esas soluciones las estén dando los biotecnólogos. Y ustedes, ahora que se gradúen en unos añitos, pues van a tener que aportar un poco más a eso para poder seguir siendo el país competitivo a nivel agrícola que hemos sido y que ojalá sea aún mejor, ¿verdad? Entonces, deben elegir uno de estos cultivos mencionados, piña, banano o café, e investigar acerca de los problemas agronómicos de mayor importancia en el mismo. O sea, tienen que fijarse qué es lo que en alguno de estos cultivos, que va a haber muchísima información en Costa Rica. Piña, por ser referente a nivel mundial en la producción de piña. Banano, pues también, y café. Y tras de todo tenemos en banano información proveniente de instituciones como Corvana, y café. Tenemos también información proveniente de ICAFE y SICAFE. Entonces hay muchísima información disponible por esas razones, digamos, por ser cultivos de mucha importancia para el país, y por eso también los escogí, ¿verdad? Porque también ustedes pueden encontrar mucha información en ese sentido. Ahora, si buscan información de Corvana, ¿verdad? Para banano, o sea, si escogen banano y usan información de Corvana, o escogen café y usan información de ICAFE, o sea, como boletines o boletines informativos o revistas que ellos publican para el sector productivo, son revistas que no van a estar, digamos, en el ranking. Entonces, digamos, omitan ese detalle si citan en algún sentido Corvana o ICAFE, ¿verdad? Piña, como no tenemos una institución académica industrial de ningún tipo, ¿verdad? Así que agremie a los productores, entonces no es el caso. Pero banano y café, si utilizan información de Corvana o de ICAFE, no, digamos, no tomen en cuenta lo del ranking para eso, ¿verdad? O sea, no se les va a bajar puntos por utilizar información proveniente de eso, ¿verdad? O si usan información, por ejemplo, lo voy a escribir acá para que quede claro.
Si usan información de Corvana y café o Procomer u otra institución acá. No, estas tres, de fijos, en estas tres es donde van a encontrar. Corvana y café o Procomer pueden omitir el ranking de Simago, para que quede clarito de una vez ahí. Entonces dicen que expliquen brevemente cómo mediante herramientas de ingeniería genética en algún componente de la membrana celular podría solventarse uno de los problemas que eligieron. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Escoger o elegir dos problemas, hablar de dos problemas, perdón, hablar de los problemas en general, no dice cuántos, o sea, pueden incluso hablar del que ustedes escogieron para que se ahorren las palabras. Entonces, ustedes eligen uno de los cultivos. Se fijan cuáles son los problemas agronómicos más importantes que hay. Entonces, con base en eso, tienen que enfocarse en la resolución de ese problema, de un problema agronómico que esté relacionado con el transporte por la membrana en las plantas, ¿verdad? Entonces, ya que identifican ese problema en uno de esos cultivos, ya ustedes se van imaginando más o menos por dónde va el tema, ¿verdad? Entonces, ahora que identifican ese problema y que puede resolverse por la ingeniería genética en algún componente de la membrana celular, deben decir, o digamos, decir en términos generales, no es que tienen que hacer todo un diseño bioinformático y de ingeniería genética, sino decir en general cómo harían para, digamos, cambiar, mejorar algún componente de la membrana celular y que eso pudiera solventar el problema que ustedes están describiendo en ese cultivo. No sé si quedan dudas con respecto a este cuarto caso. Entonces, este cuarto vale 20 puntos y tienen un máximo de 200 palabras para resolverlo. Cualquier cosa, si ustedes, bueno, yo siempre les doy la opción cuando son exámenes así de desarrollo, que ahorita son las 9:24. Digamos, yo voy a estar acá disponible hasta las 12, digamos, hasta la hora que acaba la clase. Entonces, si ustedes ahorita ven como alguna cuestión, alguna duda que tengan, me avisan y vuelvo a abrir el link de Zoom para que nos conectemos y aclarar las dudas que haya. Entonces, léanlo de nuevo ahorita entre los grupos de trabajo con calma y si tienen más dudas, entonces me avisan, me conecto de nuevo y las vemos. Acá está la rúbrica. La rúbrica, estos son los criterios de calificación. Más bien los niveles de desempeño se llaman estos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 niveles de desempeño divididos en no responden o no presentaron la resolución, ¿verdad? Del caso en particular, no tendrían ningún punto, o sea que dejen en blanco la pregunta. Luego tendrían un 25% de los puntos si presentaron una respuesta pero no estaba relacionada con los temas del examen ni acorde a las indicaciones, así como tampoco justificado adecuadamente desde el punto de vista científico, o sea, que hicieron
Otra cosa de las que se les pidió en la pregunta, respondieron con bases teóricas que no vienen al caso, digamos que no vienen en ninguno de los temas del curso, y que tampoco pues utilizaron referencias bibliográficas de calidad. Luego podrían tener la mitad de los puntos si presentaron una respuesta y estaba relacionada a los temas del examen, pero no estaba acorde a las indicaciones ni lo justificaron adecuadamente desde el punto de vista científico. Ok, entonces, por ejemplo, en la última pregunta que se nos pide que sea con ingeniería genética, pero que ustedes lo hicieron por mejoramiento genético tradicional, que se podría, pero digamos, no es lo que se les pidió en la pregunta. Entonces, podrían perder puntos si hacen eso, ¿verdad? Podrían perder hasta la mitad de los puntos si hacen eso. Luego podrían tener 75% si presentaron la respuesta y estaba relacionada a los temas del examen y acorde a las indicaciones, pero no lo justificaron desde el punto de vista científico. Entonces aquí ya nos detallan qué significa eso. Significa que utilizaron referencias desactualizadas o artículos publicados en revistas de menor impacto, considerando los artículos de mayor impacto aquellos que se encuentren en el cuartil 1 o cuartil 2 del ranking de CIMAC, que ya vimos cómo hacerlo. Luego podrían tener hasta todos los puntos, hasta un 100% de los puntos que valen la pregunta, si presentaron la respuesta y estaba relacionada a los temas del examen, acorde a las indicaciones y justificado adecuadamente desde el punto de vista científico. Eso quiere decir artículos de 5 años o menos que se encuentran en el cuartil 1 o 2 del ranking CIMAGO. Entonces acá, dependiendo del nivel de desempeño de ustedes, yo iré poniendo los puntos en cada uno de los espacios que corresponde de acuerdo con la resolución del caso. No sé si hay dudas con la rúbrica, chiquillos. Otra cosa, lo del número máximo de palabras va relacionado con seguir las indicaciones del enunciado. Esta parte de acá. Entonces, si no siguen las indicaciones, o sea, si se pasan, ¿verdad? Nos dicen máximo, no dice si hay menos, pero si hay más de las palabras que hay en cada enunciado, pueden perder hasta la mitad de los puntos en cada pregunta. Pero tienen que tener cuidado con respetar el número máximo de palabras. Si ven que la cantidad de palabras no les está alcanzando por alguna razón, pues, digamos, la idea es que también tengan capacidad o que practiquen la síntesis o cómo sintetizar y ser concisos en cuanto a la presentación de la información. Entonces, si ustedes ven que no pueden, que no están logrando eso, que no están logrando ser concisos y digamos sintetizar bien lo que quieren decir en un número pequeño de palabras o menor de palabras, entonces hagan un esquema. Si hacen un esquema en BioRender, por ejemplo, ¿verdad? Un esquema gráfico, ¿verdad? Con infografías, no cuadros de texto, con flechas, eso no, sino infografías. Si hacen eso, el número de palabras que estén dentro de esa infografía no se les va a contabilizar y así se les va a facilitar mucho digamos, el poder sintetizar lo que quieren decir, ¿verdad? Entonces les dejo esa opción para que no pierdan, digamos, vean que pueden perder hasta la mitad de los puntos en cada pregunta. Entonces tengan cuidado con eso y la recomendación que les doy es que si ven que no lo están logrando, usen una infografía hecha por ustedes y así digamos, se les va a facilitar el sintetizar la información que quieren plasmar en la resolución del caso. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, ya
En un momento les voy a pasar el examen por el chat de WhatsApp y por el TEC Digital para que quede en todo lado y lo van leyendo y cualquier cosa me avisan y me vuelvo a conectar para ver dudas. Profe, profe, Sí, las infografías hay que tratarlas como si estuviéramos, no sé, tipo artículo científico, o sea, ponerle figura 1, X y citarlas en el texto. sí, mejor claro. Ok, y esas palabras sí se cuentan entonces. Lo de figura y eso. Ujú. Sí, pero al fin eso no, digamos, si ustedes hacen una infografía, va a ser más el ahorro que lo que representa, digamos, escribir figura uno en una pregunta, porque no es como que van a tener 30 figuras, ¿verdad? No van a tener 30 palabras más. Me explico, o sea, es una palabra más, nada más. Sí, sí, solo quería saber. Ok, ok, ok. Bueno, entonces ya, Profe, ajá, ¿podría subirnos porfa de una vez este video para consultarlo, cualquier cosa? sí, está bien, claro. Gracias. Bueno, entonces de una vez voy a detener la grabación.